Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, vuestro canal de Teología Arminiano-Wesleyana del Nazareno. Vamos a hacer una reacción especial a un video de Facebook que me mandó un amigo, pastor, te mando saludos, Cristian, Dios te bendiga, eh, sobre un tema que es bastante interesante poder tratar, ¿sí? Em, Tiene que ver con la unión libre y según la postura de la persona que está haciendo acá el video, que ya aviso que no la conozco, eh, parece que es un hermano pastor, no lo sé. Simplemente yo me voy a limitar a reaccionar a sus argumentos bíblicos, hermenéuticos y teológicos acerca de la afirmación que hace este hermano que la unión libre, es decir, que no pase por la bendición matrimonial conocida por las iglesias hoy, ¿sí? Por el casamiento, por la ceremonia del casamiento, ya sea religiosa o civil, no es fornicación. Vamos a reaccionar a esta afirmación, que es una afirmación teológica, es una afirmación que tiene que ver con la teología que subyace, ese sería la teología práctica, estamos en teología práctica y tiene que ver con la teología que subyace eh, detrás de eh, lo que Dios pide a los participantes del cuerpo de Cristo acerca de la ética, todas las relaciones, ¿sí? Y el deber en esas relaciones tiene que ver con la ética, en este caso, las relaciones maritales, ¿sí? Dentro del contexto cristiano. Así que vamos a reaccionar a este video que tiene como título Las relaciones libres no significan o no implican el pecado de fornicación. ¿Sí? Si te gusta este video, por favor, seguí hasta el final y si llegaste hasta el final, deja un like y suscríbete si no sos parte de este canal. Te invito a ser parte de este canal para que pueda ser para tu edificación. Soy Cristian Toriasi y comenzamos con la reacción. Acción. Espera. A pesar de que hice una explicación profunda y sustentada, muchas personas criticaron el video como si yo estuviera diciendo que el matrimonio no existe o de que no es necesario casarse, tratando de traer luz, no a los que me juzgaron, no a los que me maldijeron. Bien, no lo puse de principio, no lo voy a poner porque tengo unos problemitas con la compu, pero lo que el hermano está diciendo es que fue criticada su aseveración, su afirmación de que la unión libre no es fornicación, ¿sí? Y no para corregir o enseñarle a los que fueron tan espirituales que me insultaron y al lado del insulto pusieron un versículo, sino para vos, el cual cree que hay algo de cierto en lo que yo he dicho, algo no lo convence, algo lo tiene en duda. Ahora quiero complementar lo que explica acerca de que la unión libre no es fornicación. Primer pregunta. Bien. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano. El insulto no sirve para estos casos. La calificación no sirve. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a la exposición de los argumentos para validar o no la doctrina o la práctica cristiana. En este caso sería una práctica que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos, el matrimonio, ¿sí? Así que estoy de acuerdo con el hermano en el sentido que usar el insulto o tirar versículos bíblicos sin argumentos válidos detrás no sirve, obviamente no sirve, siempre tiene que ser de la manera correcta y
de la forma en que se pueda sí atacar si hay algo que está contra la enseñanza explícita de la escritura y la práctica que la escritura habilita y el desarrollo de la enseñanza de la escritura a lo largo de la historia de la iglesia y el Espíritu Santo inspirando los corazones habilitan, entonces eso sí es válido y hay que apoyarlo, pero ahora, si va en contra de esas prácticas, nosotros tenemos que sí poner los argumentos bíblico-teológicos y hasta si se requieren filosóficos para poder contrarrestar toda doctrina o toda práctica que vaya en contra de lo que explícitamente eh, el Señor inspiró en su palabra, ¿sí? Y que no es parte del desarrollo de la iglesia dentro de lo que la iglesia eh, vaya viviendo que esté acorde con la palabra de Dios. Vamos a seguir. Pregunta, ¿quién inventó el matrimonio? ¿Quién inventó la pareja? Dios. Creo que en eso estamos de acuerdo todas las religiones y hasta los no creyentes. Y precisamente el matrimonio que Dios diseñó está compuesto por dos verdaderos cristianos, dos que lo amen, dos que crean en él. Y también tenemos en Romanos 3. Bien, a esto tengo que decir que es cierto, por un lado, lo que está diciendo, lo componen dos verdaderos cristianos, pero el matrimonio es una institución que está ligada a la creación del hombre y en el contexto de la creación de Génesis, todavía no podemos usar la categoría de cristianos, ¿sí? Entiendo hacia dónde va, hermano, ¿sí? Ahora, tenemos que poner todas las categorías en su lugar. En el Antiguo Testamento no podemos hablar de cristianismo porque Cristo todavía no se ha manifestado. El Cristo, es decir, el Mesías. Si bien estaba con el Padre, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y entendemos que eh, la ordenanza del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer bajo la bendición de Dios, y después vamos a puntualizarlo un poco más, está en el Antiguo Testamento, pero no podemos afirmar solo el concepto cristiano, porque si no, invalidaríamos, por ejemplo, todos los matrimonios desde Abraham en adelante, ¿sí? Porque todos los matrimonios bajo la bendición de Dios en el contexto del Antiguo Testamento eran válidos, bajo la ley de Dios eran válidos. Ahora pues vamos a ver por qué vi el video, pero en gran parte lo vi, pero quiero reaccionarlo con ustedes, porque el centro del video es el ataque hacia la institución, ¿sí? Pero vamos a ir despacito. Así que, por un lado está bien, sí, es cierto, dos cristianos en el contexto de la iglesia, en el contexto de la iglesia cristiana. Pero como va a haber, se va a hacer uso de la escritura que está en el Antiguo Testamento, debemos entender que ese matrimonio era válido también para las personas que entran dentro del contexto de la revelación del Antiguo Testamento, específicamente para los hebreos, para los judíos, ¿sí? Es como el apóstol Pablo nos indica a someternos a las leyes y autoridades de nuestros países. Y nos recomienda que nos casemos. Bien, al hacer cita del apóstol Pablo, y supongo que está refiriéndose a Romanos capítulo 13, sí estamos dentro del contexto de la iglesia de Cristo. Yo separo las dos cosas en el sentido de que hay un contexto que es del pueblo de Israel, que es del pacto de Moisés, ¿sí? Y el pacto abrámico, pero también está el contexto que va desde Abraham en la figura de aquel que iba a bendecir a todas las naciones y que se cumple en Jesús y
en la iglesia el nuevo pueblo del pacto, del nuevo pacto en la sangre del Cordero, ¿sí? Por eso hago hincapié en esto. Estamos en sede de teología y tenemos que entender que no podemos mezclar las cosas, ¿sí? Entonces, cuando citamos a Pablo, lo tenemos que citar en el contexto de la iglesia. Podemos usar los textos del Antiguo Testamento para poder validar este tema del matrimonio o la unión del hombre y la mujer tal como Dios quiere, pero tenemos que especificar en qué contexto, ¿sí? Y el contexto de lo que dice sobre Adán y Eva, que vamos a verlo en un rato, se aplica a toda la humanidad, no solo a la iglesia, ¿sí? Viene desde los tiempos antiguos y Cristo llega al meollo, al centro de la enseñanza, de la ley y de todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, que es el amor. Y la ética del amor es la que debe primar en la iglesia de Cristo. Pero cada una de las cosas en su debido contexto. Vamos a continuar. Hacemos precisamente para no caer en fornicación. Y por esto deducimos que todo acto sexual que esté fuera del matrimonio es fornicación. Entonces primero hablemos de cómo se casa uno, cómo se hace un Bien, usa el término deducimos, o sea que va a usar, al parecer, una deducción teológica o una deducción bíblica. ¿Qué significa la deducción? Cuando nosotros tomamos varios textos y vamos deduciendo desde su contexto vamos deduciendo la doctrina que esos textos van conformando, ¿sí? Entonces acá cita que fuera del matrimonio es fornicación. Y eso es verdad. La Biblia lo dice completa, entera, que fuera del matrimonio es o se entra en el pecado, en la categoría de pecado de fornicación. Ahora, el tema es qué entiende, porque acá creo que el hermano va eh, a no atacar, sino a darle otro sentido a lo que se entiende por la unión matrimonial. Ahora vamos a ver. matrimonio unido por Dios, un matrimonio cristiano unido por Dios. Tenemos en Mateo 19 cómo el mismo Jesús, cuando lo confrontan los fariseos con el tema del divorcio y puede repudiar por cualquier causa, ahí mismo Jesús nos habla del diseño del matrimonio. Nos dice cómo al principio el que hizo varón y hembra los unió y los hizo una sola carne. Y en Génesis 2 encontramos las instrucciones, los pasos con los que Dios formalizó, creó una unión marital. Uno, el hombre dejará la casa de sus padres. Dos, tomará a su mujer. Tres, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Eso fue lo que Jesús dijo como fue al principio y eso fue lo que Dios hizo ahí. Solo con esos tres pasos se crea una unión marital, un matrimonio, una pareja de casados, dos esposos. Además de esa instrucción, en toda la Biblia, solamente con la Biblia, buscando, no hay de parte de Dios o de Jesús que nos agreguen una sola instrucción más para que el matrimonio sea válido o legal delante de Él. No hay nada más que se adicione para tener un verdadero, un legal casamiento. Ni ceremonias, ni argollas, ni vestidos, y quién es más como testigos o una persona, como una autoridad o algo así. Nada. Y retomamos lo que Pablo dijo, sométanse a toda autoridad y a las leyes de su país, porque esas están establecidas por Dios. Y por eso interpretamos que la validez del matrimonio tiene que estar en las leyes de nuestro país, tiene que ir delante de un juez que lo valide. Pero tengamos en cuenta también unos puntos. El matrimonio civil es un derecho civil, es voluntario. Bien, vamos a cortar acá si no hay ningún problema. Bueno, este es el meollo de este video, ¿no? Él dice que hay tres, eh, tres puntos fundamentales que hacen al matrimonio. La unión perdón, que el hombre y también la mujer deje a su padre y a su madre, la unión con su mujer y él hacerse una sola carne. Y acá el hermano excluye, porque lo define como no bíblico, excluye ceremonias, anillo, eh,
un pastor o alguien como una autoridad que valide el matrimonio, ¿sí? Y que dice que Jesús validó estas tres acciones para que un matrimonio cristiano sea, eh, sea válido, ¿no? Jesús, valga la redundancia, Jesús validó estas tres instancias. Dejar al padre y a la madre, unirse a la mujer y ser una sola carne. Y ahí ya está el matrimonio, según lo que dice este hermano, ¿no? Y lo valida con varios textos bíblicos y que en Génesis 2 se dan estos tres pasos y nada más. Bien, vamos a ir al primer texto que aludió el hermano, Mateo 19, Mateo 19, y vamos a ir a lo que dijo, sería del versículo 4 al versículo eh, 6. Voy a leerlo en la versión BTX porque yo siempre explico esta versión, alude a las copias más fiables que son las más antiguas. Así que vamos a ir acá. No es que desprecie a Reina Valera, amo Reina Valera, pero en estos casos donde tenemos que eh, interpretar textos, lo mejor es ir a los más antiguos, ¿no? Bien, dice verso 4 y respondió y dijo, ¿no? A la pregunta sobre el divorcio, ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por tanto, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció o Dios unió al mismo yugo, no lo separe un hombre. Bien, vamos a empezar analizando las palabras del Señor Jesucristo utilizando una hermenéutica que pueda contemplar toda la enseñanza de la Escritura acerca del matrimonio según la voluntad de Dios. En primer lugar, Jesús está aludiendo a la Torá o el Pentateuco, específicamente al libro de Génesis o Bereshit, ¿sí? Lo digo así porque estamos en el contexto de el pueblo de Israel, el pueblo judío del siglo primero. Entonces se entendía de esta manera, ¿no? Entonces, Jesús está aludiendo a las eh, directivas de Dios acerca del matrimonio y está excluyendo las ideas perniciosas de los fariseos y de los escribas acerca de una disputa que había en su tiempo, en su momento, sobre eh, cuál debería ser la causa para dejar al o dar carta de repudio o de divorcio a la mujer. Entonces Jesús plantea que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre porque es unión de Dios. Pero es interesante porque Jesús utiliza para decir eso dos textos diferentes. Jesús alude en el versículo 4, dice, y no leísteis, o sea, está citando la Torá, dice, no leísteis que el que los creó, está citando el Génesis, desde el principio los hizo varón y hembra. Y la pregunta es, ¿está citando lo que hoy conocemos como el capítulo 2 de Génesis?
donde está ese mandato, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Está citando ese texto? Y no lo podemos separar porque después Jesús cita ese texto, pero mi pregunta es, ¿está citando ese texto Jesús? ¿Está sosteniendo su argumentación sobre el texto de Génesis 2 solamente? No. Está citando Génesis capítulo uno. Génesis capítulo uno, verso 27. Génesis capítulo uno, verso 27. Vamos a Génesis capítulo uno, verso 27. Otra vez vamos a leer el Antiguo Testamento en la versión BTX. Capítulo uno, verso 27. Estamos en el sexto día de la creación según el contexto del capítulo uno de Génesis. Dice, y creó Elohim o Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios o de Elohim lo creó. Macho y hembra o varón y hembra los creó. Entonces, la referencia que hace Jesús no es solo a lo que hoy conocemos como el capítulo 2 de Génesis, sino al capítulo uno. Comienza con la referencia del capítulo uno, donde dice que los creó, varón y hembra o macho y hembra, los creó a imagen y semejanza de Dios. Fueron creados, ¿sí? Y después Jesús cita en el verso 5 y dijo, por esto, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos, una sola carne. Fíjense que acá utiliza Jesús este conector y por esto, o sea, él les hace esa pregunta. ¿No leyeron que Dios los creó, varón y hembra? ¿Los creó al principio? Y por esto, dice, y por esto dejará, o por esto, no dice ahí, pero dice, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Ahora, si usamos una hermenéutica cuya exégesis solo se suscribe a interpretar para apoyar lo que yo quiero decir con un solo texto o textos por ahí dando vuelta en una eh, hermenéutica deductiva, en un trabajo de exégesis deductivo que es válido y se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Yo no puedo desconectar Génesis 2, a ver, tengo acá la cita, Génesis 2, 24, que es la cita que hace hincapié el hermano, Génesis 2, 24, donde de ahí saca los tres requisitos para el matrimonio según Dios. ¿Sí? Él dice, los tres requisitos según Dios lo saca ahí de Génesis 2:24. Pero Génesis 2:24, no según yo, sino según la misma Biblia. Acá estamos siguiendo el parámetro hermenéutico de que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, nosotros no podemos interpretar, porque Jesús no lo está haciendo, interpretar solo en Génesis 2:24 todo lo que significa el matrimonio para Dios sin salir del contexto o saliendo, perdón, saliendo del contexto de
Génesis 1, 27 y 28. Jesús no lo cita al verso, lo que hoy sería el verso 28. Digo lo que hoy sería porque cuando los antiguos leían las escrituras, no había ni capítulo, ni versículo, ni nada de eso. Eso es posterior. Entonces, lo que hoy para nosotros sería Génesis 1, 27, está unido a Génesis también 1, 28, porque es exactamente el mismo tema, es exactamente el mismo contexto. Y Jesús deductivamente está uniendo los dos pasajes para presentar la doctrina correcta acerca de la unión matrimonial. Entonces, si Jesús dice, se unirá, dice, no leíste del principio, volvemos a Mateo 19:4, que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Jesús también está llevando con esa declaración todo lo que tiene que ver con ese concepto de la creación, de que son imagen de Dios, que fueron creados por Dios, y el verso 28, que Dios los bendijo. Dios los bendijo. Esta aseveración de nuestro Señor Jesucristo implica estas tres cosas: que el hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen y que Dios los bendijo. Dios los bendijo. Volvemos a Génesis, vamos a leer 1:28, vamos a leer 27 y 28 juntos y van a ver que tiene sentido. Dice Génesis 1:27 y 28. Y creó Dios, voy a sacar Elohim, porque se entiende, ¿sí? Es Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim o Dios, luego Dios los bendijo, que dice Dios los bendijo. Y les dijo, Dios, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Fíjense qué amplia fue la bendición de la unión del hombre y la mujer. Y a partir de acá podemos, como lo hace Jesús, ir al verso 20, perdón, al verso 23, no, perdón, al verso eh, 23 y 24. Dice, y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay una teoría que se llama la teoría documental, que dice que Génesis 1 es un escrito diferente a Génesis capítulo 2, que son dos documentos distintos. La teoría documental tiene muchos adherentes y muchos críticos, pero si uno analiza la escritura, tanto en su idioma, específicamente el Génesis, en su idioma original, sacando las divisiones de capítulos y versículos, va a encontrar la la fluidez, perdón, la unidad fluida que hay entre
el himno de la creación, como se conoce a Génesis 1, con la especificación que tenemos de esa creación en Génesis 2. No son dos relatos distintos, sino que Génesis 1 es un relato general de los actos creativos de Dios y Génesis 2 es esos mismos actos puestos bajo la lupa para ver los detalles. Y si yo hago una reconstrucción hermenéutica de esos pasajes, podemos decir que Dios creó a Adán cuando dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ahí se concatena el versículo de Génesis 2 que dice que creó al hombre del polvo de la tierra, insufló en él este aliento de vida y toda su puesta en el huerto del Edén y todo lo que sucede allí, que no se desconecta con todo lo que se está describiendo en forma general en Génesis 1. Entonces, ya no tendríamos solamente tres requisitos para el matrimonio, tendríamos cuatro. Y si lo hacemos en orden como tiene que ser y tal como Jesús lo pensó, tiene que ser así, los requisitos. La bendición de Dios, la bendición de Dios. El hombre dejando a su madre y a su padre, uniéndose a su mujer y siendo una sola carne. Si queremos hacer una hermenéutica sana, escritural, que no deje de lado toda la enseñanza de la Biblia, no sacando pedacitos de textos y dejando de lado las ideas que cada texto conlleva, ¿sí? Porque Génesis 1, 27 y 28 y 29 también son una unidad y está concatenado con Génesis 2, 23, 24 y 25. Y Jesús cita los dos textos. Jesús cita los dos textos. No habla de la bendición explícitamente porque ya se da por hecho que tanto los escribas y fariseos y sacerdotes como los discípulos sabían que el matrimonio comienza con la bendición de Dios. El matrimonio, entonces, visto desde este punto, sería un pacto que hacemos el hombre y la mujer con Dios, un pacto de fidelidad, un pacto de entrega. Y así se ve a lo largo de la escritura. Por eso, este argumento, que pretende ser bíblico, no, no engloba, no ve todo lo que la enseñanza bíblica dice acerca de la institución del matrimonio, que no solo eh, engloba al hombre y la mujer y Dios, sino que entra la familia, porque los matrimonios en el contexto antiguo era un pacto donde entraba la familia, donde entraba también el territorio. Por eso vemos que Dios en su bendición le da autoridad a este primer matrimonio, Adán y Eva, para gobernar y administrar, más que gobernar, administrar la creación de Dios. Obviamente el pecado desfigura y rompe todo eso.
Pero entonces no serían tres los elementos si nos atenemos a lo que dice Jesús y lo que dice Génesis 2, cuya doctrina no se puede expresar si no se tiene en cuenta, si no se tiene en cuenta Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, porque los dos están unidos. Bien, espero que quede claro. Ahora vamos a seguir escuchando, así reaccionamos, pero la respuesta a el fundamento bíblico que nuestro querido hermano está exponiendo es que no son tres, son cuatro. Está la bendición de Dios y la pregunta es, ¿quién trae la bendición de Dios? ¿Qué institución bendice el matrimonio? Voluntario, no es ninguna obligación ni es una ley tener que casarme delante de un notario o algo así. Es más, en las últimas leyes internacionales ya están tomando a una unión libre como una pareja de hecho que tiene los mismos beneficios y derechos que cualquier matrimonio que se haya ido a casar delante de un juez. Dos, en Bien, el tema de las uniones legales, y es cierto, las uniones libres son aparte en muchos países, incluso en mi país también, pero eso no significa que lo tengamos que aplicar a lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Lo que explicita la Biblia acerca del matrimonio, que es la unión bajo la bendición de Dios, donde yo como hombre hago un pacto delante de Dios con la mujer que amo y la mujer que amo hace un pacto delante de Dios conmigo de mutua fidelidad y de mutua entrega. Por eso el matrimonio tiene esa cualidad, por lo menos en la escritura, de ser indisoluble, que no se puede romper, que solo la muerte puede romperlo. Y también está la unión física. Cuando el apóstol Pablo está disciplinando a los corintos, porque tenían esa terrible costumbre los hombres, al parecer, de la iglesia, de ayuntarse con prostitutas. Y Pablo les dice que, el que se une a una prostituta, uno es con esa mujer, porque no se rompe lo que Dios designó para el hombre y la mujer. Que la unión sexual sea bajo la bendición y que sea una unión no solo física o sexual, sino emocional y espiritual. Por eso, el matrimonio, bajo la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios, tal como dice Génesis 1, 27, 28 y Génesis 2, 24, y lo ratifica Jesús allí en Mateo 19, del 4 al 7 o al 8 también, el matrimonio, el sexo, perdón, tiene que ser dentro de la unión matrimonial, bendecida por Dios. Por lo tanto, el sexo o la pretendida unión matrimonial fuera de la bendición de Dios, según la Biblia, no es matrimonio, no es visto como un matrimonio. Vamos a continuar. muchos países reconocen a las personas que viven en unión libre como matrimonio, como casados, como dos esposos. Tres, en ningún momento Dios nos habla de algún requisito extra para formar ese matrimonio o ese casamiento como Él lo diseñó desde el principio. Entonces, Sí, el requisito es su bendición. El requisito es su bendición. El contexto de la enseñanza bíblica es la bendición de Dios a la unión del hombre y la mujer.
el requisito es su bendición. Después de la bendición viene que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No entiendo en qué dicen que niego, que miento, que invento o le estoy quitando algo a la Biblia. ¿No será más bien que cuando la palabra dice que nadie le puede agregar ni una jota, ya está lo que tiene que estar? Más vale todos los que están agregando esos requisitos son los hombres, pero no es una instrucción de Dios. Dígame mentiroso, si acaso Dios y Jesús no son la única verdadera legalidad suprema, es todo lo que necesitamos, es suficiente. Dios no dijo nada más, ni Jesús tampoco le agregó. ¿Es cierto? Lo que necesitamos para que sea un matrimonio conforme a lo que Dios quiere es lo que dice la Escritura, pero la Escritura habla de que el matrimonio tiene que ser bendecido por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vehículo, por qué medio va a venir la bendición de Dios? La Biblia dice que, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y que cada coyuntura de ese cuerpo la une el Espíritu Santo en su amor. Entonces, yo no estoy acá diciendo, como dirían algunos católicos, que la iglesia es la mediadora en la unión matrimonial. No, yo lo que estoy diciendo es que debe haber una mediación de la bendición de Dios. Porque si no estamos hablando de un extremo. Bueno, yo siento que Dios está conmigo, vení, querida, Señor, bendíceme y ya está, estamos casados. No. ¿Por qué? No me voy a salir del mismo texto. La unión de Adán y Eva se hizo, en primer lugar, bajo testigos. Sí, se hizo bajo testigos. Y no me estoy refiriendo a los ángeles de Dios, sino me estoy refiriendo a Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es Dios, una esencia, tres personas. Hay testigos. Entonces, el matrimonio debe hacerse bajo testigos. No estoy hablando de la unión física del hombre y la mujer, estoy hablando de la bendición matrimonial. Debe ser bajo testigos. Segundo lugar, según el texto de Génesis 1, 27, 28 y Génesis 2, 24, alguien debe traer la bendición de Dios. Dios bendijo a Adán y Eva. No me estoy saliendo de esos textos. Dios bendijo a Adán y Eva. Alguien debe traer la bendición de Dios. Si nosotros somos, dice el apóstol Pablo, embajadores de Cristo, representamos a Cristo al mundo con el mensaje de la salvación y estamos en amor, ¿por qué no hemos de, en Cristo, atestiguar la unión de hermanos que en Cristo quieren unir su vida en casamiento y también traer la bendición? En el caso de los hebreos, la bendición la traían los padres. Eso es interesante. Los padres eran los que, o el padre, o la cabeza de la familia, era el que traía la bendición de Dios. Es más, hasta el padre era el que le buscaba al novio a su novia. Eso lo vemos en Abraham. Lo vemos, por ejemplo, también en, bueno, Abraham, o sea, Abraham como padre en Isaac, que él le buscó su novia. Vemos que Isaac y Rebeca le buscan esposa en la familia a Jacob.
Vemos que Saúl rompe eso por su rebelión y su resentimiento en contra de sus padres, rompe eso buscando mujeres por su cuenta. Fíjense, fíjense, Esaú, al querer hacer una unión libre, rompe la bendición que estaba dentro de la familia, que era cómo se hacía en aquel momento, cómo se transmitía la bendición de Dios. Esaú la rompe y él queda como un hijo de fornicación, como un fornicario, dice algo así la escritura en, en en la carta a los hebreos. Y queda fuera de la bendición de Dios. Mientras que Rebeca e Isaac guían a su hijo con errores, obviamente, pero guían a su hijo a buscar esposa dentro de la familia de Rebeca. Y ahí más o menos se va cumpliendo, ¿no? La guía de la familia, ¿no? La familia también como un, un actor más en el matrimonio que Dios bendice. Y después sí hay otras instituciones, por ejemplo, la bendición del rey en la época de del reino. Eh, y en el Nuevo Testamento no tenemos explícitamente ningún mandato acerca de que algún apóstol o alguien tenía que bendecir, pero sí tenemos implícitamente que esta bendición familiar perdón, el contexto familiar de la unión matrimonial que se hacía delante de Dios, en el contexto hebreo se hacía delante de Dios y la iglesia sigue eso, entra la familia y los padres o el padre. Después sí, mucho más adelante, entre el siglo segundo, tercero y cuarto, ya la bendición recae en los obispos, los sacerdotes, los pastores, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta este principio de que la bendición debe ser la que origina el matrimonio, la bendición de Dios. La medie quien la medie, la bendición de Dios origina el matrimonio, tanto universal, como lo vemos en Génesis, como cristiano. Porque Jesús, acá en Mateo 19, del 4 al 6, valida esta bendición universal como parte del plan de Dios para el disfrute del ser humano, el matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, la unión emocional y espiritual dentro del matrimonio. Entonces, en este contexto, puedo decir que una unión libre de la bendición por parte de la iglesia, en este contexto, en este caso, en el contexto de los patriarcas eran los padres. Después tenemos el contexto de la ley. La ley normatiza. Ahora estamos en el contexto de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, en el contexto de la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no la bendición no puede venir? La bendición matrimonial no viene por medio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? No se está rompiendo ningún principio bíblico. No se rompe ningún principio bíblico en el que una persona bendiga en el nombre del Señor un matrimonio, la unión. Tampoco rompemos ningún principio bíblico al querer obedecer las leyes de las naciones. Pero el pedido que hace el hermano, entiendo yo, es que no se califique como fornicación
fornicación, una unión en donde la iglesia no bendiga los matrimonios, ¿no? Donde no haya fiesta. Está bien, esos son complementos y en ninguna parte de la Biblia se obliga a que haya fiesta, aunque los matrimonios en el tiempo de Jesús era un proceso muy largo, muy pintoresco y muy festivo. ¿Por qué no debe haber fiesta? El centro no debe ser la fiesta, el centro no debe ser la ceremonia, el centro es la bendición de Dios. El centro es que el hombre y la mujer hagan un compromiso delante de Dios de fidelidad el uno al otro, tal como dice Génesis 1, 27, 28 y Génesis 2, 24. Fíjate que antes de que se haga ese comentario, que no sabemos si lo hace Dios o lo puso Moisés, el hombre dice, esta es carne de mi carne, lo voy a llamar varona. Hay un sentimiento de entregar su vida, su cuerpo, sus emociones a ese nuevo ser que Dios le estaba presentando. Y ahí vino la bendición de Dios, porque estoy concatenando Génesis 1, 27 y 28 con Génesis 2, 23 y 24. Ahí vino la bendición de Dios, donde se dice que Dios le bendice y le da autoridad y le da dominio sobre la creación y después le dice al hombre que debe dejar, no sabemos si es un comentario de Moisés o de Dios, al parecer de Dios mismo, eh, dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos ser una sola carne. Pero esto no ocurre sin que antes venga la bendición de Dios. Sí estoy de acuerdo con el hermano en que no hay que agregar más requisitos. Las fiestas, los anillos, todo eso son cosas que se agregaron después. Si vos querés casarte delante de Dios bien y no tenés plata para hacer la fiesta, no lo hagas. O sea, no hagas fiesta, ¿no? Andá y buscá la bendición de Dios. Estate bien guiado de que vas a entregarle tu vida, tu cuerpo y tu ser a esa mujer que vos estás decidiendo, con la que estás decidiendo pasar toda tu vida y ella está decidiendo pasar toda su vida con vos, pero hacelo bajo la bendición de Dios. Hacelo bajo la bendición de Dios, tal como es en el Génesis. Por eso la unión fuera de la bendición mediada en la iglesia no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir las vidas de las familias. Dios quiere bendecir a los esposos. Dios quiere bendecir al hombre y la mujer y que sean felices. ¿Por qué no recibir la bendición? ¿Por qué no comprometerse delante de Dios? ¿Por qué eludir el pacto, el compromiso? ¿Por qué? Obviamente, las personas, por ejemplo, del mundo, lejos del contexto cristiano, que no quieren casarse, no lo hacen legalmente ni nada para que cuando se vaya el amor, cada uno se va por su lado. Mientras que en el pacto del matrimonio, bajo la bendición de Dios y, y el testimonio de la familia y de otros testigos, implica un compromiso de por vida con la otra persona. Eso es lo que implica el matrimonio bajo la bendición de Dios. Por eso, obviamente, entiendo que es un razonamiento equivocado lo que el hermano está diciendo. No juzgo lo que él personalmente siente. Yo estoy
respondiendo a los argumentos bíblicos y teológicos que él está usando y a la hermenéutica que está usando el hermano, que no coincide con una hermenéutica que englobe toda la enseñanza de la escritura, porque si no estoy haciendo lo que se conoce un error muy usado, muy frecuente, que es hacer eisegesis, ¿sí? Que hacer que la escritura valide mi pensamiento y no someter y sujetar mi pensamiento a la escritura. Vamos a terminar viendo lo que dice y si hay algo más para reaccionar, seguimos. Si no, terminamos. Lo demás en lo que no estamos de acuerdo y estamos generando debates y estamos imponiendo reglas, ya eso viene de la religión, la cultura o la tradición en que las personas nacieron. Eso ya viene en gustos, cómo lo quieren celebrar o si lo quieren hacer. Fornicación es un acto de lujuria como acostarse con prostitutas cuando tenemos sexo por placer, sin ningún compromiso. Y adulterio es que una persona con un compromiso, con un esposo, una pareja, estando casado, abandona a su pareja para irse con otra. La unión. Bien. Fornicación no es solo acostarse con prostitutas. La palabra porneas englobaba muchos pecados sexuales, la homosexualidad, el bestialismo, el adulterio, que también se lo calificaba dentro de porneas o fornicación. En el contexto, estoy hablando de Jesús, ¿sí? Divorciarse por cualquier cosa, según Jesús, entra dentro de lo que es el adulterio y por lo tanto de porneas. Tener relaciones sexuales antes del pacto matrimonial es fornicación. Por eso no podemos reducir el significado de un término que es muy amplio a lo que queremos que nos sea factible a nuestra teología, a nuestra doctrina. Es cierto que es un acto de fornicación ir con prostitutas, pero ese acto porneas también engloba el anticiparse a el matrimonio, la consumación del matrimonio, el acto sexual debe ser en el contexto de la bendición del matrimonio. Y si no, vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7. No lo digo yo, lo va a decir la Biblia, y nunca lo separo de lo que estoy englobando en toda la enseñanza de la Escritura. Estoy haciendo lo que nosotros llamamos una hermenéutica wesleyana. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos, para que haya contexto, vamos al versículo 7. Dice, quisiera más bien, 7:7, ¿sí? Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra, ¿no? Digo pues a los solteros y a las viudas, los que no están ligados en matrimonio, están libres, ¿sí? Digo a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, ¿sí? Y acá Pablo no habla en un contexto mundano, está hablando en un contexto cristiano, solteros y viudas, que vienen a ser casi lo mismo. Alguien que enviuda es un soltero. Entonces, solteros y viudas, mandamiento de Pablo, él dice, si quieren un buen consejo, dice Pablo, no se, quédense como yo. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, pero si carecen de dominio propio o don de continencia, dice la Reina Valera, ¿qué dice? Cásense.
únanse con una persona bajo la bendición de Dios y sean una sola carne, una sola emoción, un solo espíritu con esa persona. Cásense. Porque es mejor casarse que andarse quemando, que andar en llamas. Fíjense que acá Pablo no dice directamente, únanse libremente. Pablo no dice, únanse libremente para no andarse quemando. Pablo entra dentro del contexto de la bendición matrimonial, sin mencionarla explícitamente. Dice, cásense, únanse en matrimonio. Y cuando Pablo dice cásense, él estaba pensando quizás en ese proceso largo que era la boda judía o quizás un proceso más corto que se vivía allí en el contexto de la iglesia, que era la boda cristiana. Pero de ninguna manera elude ese contexto. El término cásense engloba ese contexto de la bendición del pacto matrimonial. No lo estoy diciendo yo, sino que yo no me estoy saliendo de lo que dice la escritura. Si están prendidos fuego y no pueden contenerse, fíjense que Pablo, con este pensamiento con el que está exponiendo el hermano, podía haber dicho, únanse, oren a Dios y si es un hombre, ustedes conocen una chica que gusta a ustedes, únanse con esa chica. No, no dice eso Pablo. Pablo dice, cásense para no andarse quemando. Pablo utiliza ese eufemismo para decir, para que no revienten de ganas de estar con una mujer o de una mujer estar con un hombre. A las viudas les dice, cásense. Primero les da un consejo muy personal, le dice, desearía para evitarse todo problema, desearía que se queden como yo, dice Pablo. Pero acá Pablo es muy claro. Y Pablo se está manejando en el contexto de la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento sin que esto esté muy consolidado como hoy nosotros lo conocemos. Pablo respeta la bendición matrimonial. Cásense, dice Pablo, cásense. Vamos a seguir escuchando y si no ya terminamos. Libre nunca existió ni ha existido para Dios. Y ahí es donde hay otro problema, porque si usted está llamando fornicarios a esos dos hermanos en Cristo que están unidos sin casarse por la iglesia o por el civil, y si estos dos ya salieron de la casa de sus papás, se tomaron el uno al otro y se hicieron una sola carne, ahí están los... Pero falta la bendición de Dios y los bendijo Dios. Y Jesús no deja de lado eso. Cuando Él menciona que fueron creados varón y hembra, entra la bendición de Dios. Y está la mediación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y está el mandato que dice acá Pablo, cásense, cásense. Siempre cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que hay una unión sexual dentro de lo que Dios quiere, se usa un término quizás eufemístico eh, que resume lo que sería la ceremonia matrimonial. Y fue el profeta o el hombre y tomó a la mujer y se llegó a ella. Generalmente el texto es así, los verbos son así. Primero la toma y se llega a ella. Ese toma implica todo el proceso del pacto matrimonial, tanto en el contexto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todo el contexto de la recepción de la bendición de Dios. Todo el contexto. Está implícito en ese tomó.
a su mujer. No es que fue y le dijo, vamos a la cama. No, tomó a su mujer. Hubo un pacto matrimonial. Después sí hay palabras, tanto en hebreo como en griego, que significan el acto sexual, la unión íntima del hombre y la mujer en cuerpo, emociones y espíritu. Por eso, la defensa de la unión, las uniones libres dentro del contexto cristiano está mal. Y si no está la bendición de Dios, es fornicación, porque se está haciendo la consumación de la unión de dos vidas fuera del contexto de la bendición de Dios. Y después, obviamente, el mismo hermano lo planteó. Debemos obedecer las leyes civiles. Entonces, el reconocimiento de la nación, del Estado, es importante en ese sentido. Por eso está el matrimonio civil que también conlleva responsabilidades y derechos que el hermano los reconoce. Por eso entiendo que si no hay bendición de Dios mediada por la Iglesia de Cristo, que es el nuevo contexto, según el Nuevo Testamento, la bendición de Dios no está. No hay matrimonio. No basta solo con el deseo. Sí, obviamente el mundo dice, bueno, yo tengo ganas de estar con vos, vamos a estar juntos y ya está. Pero si vos querés hacer las cosas como Dios quiere, dentro del diseño perfecto y bendito de Dios, tiene que estar su bendición mediada por la iglesia de Cristo en este contexto. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo acá. Vuelvo a aclarar, no conozco al hermano, no sé en qué contexto está respondiendo, hubo otro video. Estoy respondiendo solo a la argumentación bíblica teológica que el hermano está haciendo. No tengo nada en contra del hermano, simplemente eh, llego a la conclusión de que usando una hermenéutica que tenga en vista toda la enseñanza de la Escritura acerca del matrimonio desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, eh, la unión libre es pecado. La unión libre es pecado. Entra dentro de lo que es porneas, fornicación. La unión libre es pecado. Y la unión matrimonial solo se da cuando media la bendición de Dios. Cuando media la bendición de Dios. Y en este caso, la mediación se da en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En el cuerpo de Cristo. Si queremos hacer un matrimonio cristiano. Ahora, si es un matrimonio de en otro contexto, bueno, será en otro contexto. Pero aún en otro contexto, tiene que estar la bendición de Dios también. Porque dice que Dios los bendijo y les dijo, multiplicaos y sojuzgad la tierra. El, el término multiplicación implica, y el término llenar la tierra implica necesariamente la unión sexual. Y antes de que Dios dé vía libre a la unión sexual, primero los bendice. Antes de que el hombre diga, bueno, esta es varona, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Así que bueno, terminamos esta reacción. Espero que te haya sido de bendición y que creas que los argumentos que puse son válidos. Si no lo fueron, por favor, poné ahí tus comentarios. ¿Sí? Sí, quiero agregar algo. En estos casos nunca hay que atacar a ninguna persona. Hay que enseñar con amor y paciencia.
Hay que estar predispuestos a entender a la otra persona, ¿sí? O sea, no ser rápidos a insultar, a negar, a denigrar a la persona. No. Las falacias tienen que estar eh, fuera de toda buena argumentación bíblico-teológica cristiana. ¿Sí? Tiene que estar fuera. Falacia ad hominem, no. Juzgar no. Lo que sí tenemos que nosotros es juzgar toda doctrina o toda elaboración o supuesta elaboración doctrinal. Por ejemplo, esa aberración de la cuadrimensión de Dios, a imagen de Jesús, la visión unicitaria de nuestro Señor Jesucristo, la versión arriana de el Padre y el Hijo, todo eso sí tenemos que juzgarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura como falsa enseñanza, ¿sí? Y todo aquello que eh, intenta torcer el sentido de la escritura, tenemos que reconocerlo a través de, en principio, la inspiración del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, y en segundo lugar, concatenado con eso, las herramientas que nos da el estudio de la hermenéutica, de los principios de interpretación bíblico y de la exégesis natural de los textos, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga en gran manera, que el Señor te ayude en todo. Si te gustó, otra vez te pido un like y que si no lo hiciste, te suscribas a este canal y seas parte de este canal que se llama Teología Arminiano-Wesleyana del Nazareno. ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo video. No dejes de ver el próximo video. Dios te bendiga en gran manera.